Bueno, pues en clases pasadas estuvimos viendo los derechos fundamentales. El tema que nos ocupa el día de hoy es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Ahora, tenemos que entender que la diferencia o saber la diferencia entre estos dos poderes resulta fundamental para el estudio del derecho constitucional, porque marca necesariamente el inicio de la vigencia de un texto constitucional y también a través de él podemos medir la renovación o la reformación de un texto constitucional que a fin de cuentas es el marco jurídico de un Estado. Muy bien, entonces vamos a ver las diapositivas. Sí son muy teóricas, por lo que recomiendo, como ya les dije en unos momentos, recomiendo que tomen notas. De todas maneras, yo voy a intentar y realizar algún tipo de resumen el de la semana. Por la carga de trabajo que actualmente tenemos, dudo que sea posible, por eso digo tomen sus notas y pues vamos a iniciar. Muy bien, jóvenes, hoy hablaremos sobre el poder constituyente. Bueno, antes de poder entrar al estudio de lo que es el poder constituyente, debemos nosotros saber qué es la soberanía. Bueno, según el jurista Jelinek, es la negación de toda subordinación o limitación del poder del Estado por cualquier otro poder. ¿Qué significa eso? Significa que la soberanía es un poder que no se negocia y que tampoco puede limitarse por nadie. No puede limitarse por poderes internos y mucho menos por poderes externos. Podemos entonces manifestar que el poder soberano es independiente y supremo. Por cuanto hace al aspecto independiente, se aplica a las relaciones internacionales del Estado y el aspecto supremo se aplica a la soberanía interior. Ahora sí, hablemos del poder constituyente, que también se le llama el poder originario. El poder constituyente podemos decir que es la competencia, capacidad o energía para constituir o dar constitución a un Estado, es decir, para originarla, para establecer su estructura y la estructura jurídico-política que va a regir ese Estado. Ahora, el poder constituyente precede a todos los poderes constituidos. Tenemos que entender que si el poder constituyente es el poder original, entonces los poderes constituidos son los que emanan de él. Ahora, cuando el poder constituyente cumple su función, que es precisamente crear una constitución, el poder constituyente desaparece y el poder constituido es el que gobierna conforme a las reglas puestas por el poder constituyente a través del instrumento constitucional. Ahora, el poder constituido no puede alterar las disposiciones que el poder constituyente determina. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a que el constituyente, al ser supremo, no va, no hay lugar a que los poderes constituidos puedan alterar la constitución, no sin una buena justificación, porque si entonces los poderes constituidos, que son poderes inferiores, alteraran las disposiciones que el constituyente determinó, entonces se estaría rompiendo el orden constitucional del Estado. Ahora, la Constitución, al no poder ser alterada por los poderes constituidos,
se vuelve una constitución rígida, es decir, aquella que no puede ser modificada. Sin embargo, el poder legislativo, al ser la representación del pueblo y hacer el pueblo el depositario de la soberanía conforme a la ley fundamental, entonces es el poder legislativo el que puede modificar la Constitución. Ahora aquí hay que hacer una pausa. La primera teoría de la Constitución rígida se basa en el modelo norteamericano. Recordemos que los norteamericanos tienen una Constitución rígida, es decir, para ellos el poder constituyente ya determinó las reglas del país y cumplió su función. Al cumplir su función, se, se disipó, se eliminó el poder constituyente y entonces se dio origen a los poderes constituidos, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Ok? Ahora, para los norteamericanos, ninguno de aquellos poderes puede modificar la Constitución, porque a diferencia de lo que otros sistemas jurídicos eh, consideran, y como veremos más adelante, para ellos la soberanía se materializa en la Constitución. Y entonces, al materializarse la soberanía en la Constitución y hacer la soberanía un poder superior e intocable, entonces ningún poder constituido de la Unión Americana tiene la facultad suficiente para modificar la Constitución. Ahora aquí vemos una pequeña definición. El sujeto del poder constituyente es el pueblo, su único titular, con base en la fuente de la legitimidad ampliamente predominante en nuestros días, la legitimidad democrática sustentada en el principio de la soberanía popular. Ahora, ya vimos que es el poder legislativo el que hacer la representación del pueblo, el que es el que puede modificar la Constitución. Ahora, el poder constituyente, vamos a ver sus características. Las características del poder constituyente. Es un poder originario, pues pertenece solo al pueblo, quien lo ejerce directamente o a través de representantes elegidos, es decir, que no dimana o proviene de ningún otro poder. El poder constituyente emerge como un acto de voluntad política del pueblo, como acto soberano del mismo, para darles una organización jurídica, política, que plasma la Constitución. Y aquí, en una pequeña representación, tenemos el juramento de los diputados de la Asamblea Nacional de París, de Francia, perdón, durante la Revolución Francesa. Y ahorita vamos a ver por qué es importante aspectos como este, en los cuales una revolución rompe el orden constitucional. Solamente que aquí tenemos que recordar, jóvenes, que en el aspecto de la Asamblea Nacional de Francia durante la Revolución Francesa, Francia era una monarquía absoluta, no tenían constitución. La soberanía residía en el rey y no en el pueblo. Entonces, el acto del juramento de los diputados de la Asamblea Nacional Francesa fue la autodeterminación del pueblo francés de que la soberanía residía en ellos. Y fue también la ruptura del viejo régimen y el inicio de un nuevo Estado que debería tener como base una constitución. Y por lo tanto, residía en ellos, como representantes del pueblo, dar y dotar a Francia de esa constitución. Aunque ya vimos que en la práctica fue básicamente un desfile de ideologías políticas hasta llegar a la constitución de la Quinta República Francesa. Bueno, número dos, es ilimitado. En cuanto hace al poder constituyente originario, que no está supeditado a ninguna autoridad o procedimiento preexistente que lo regule,
no solamente en su etapa fundacional y primigenia de un Estado, sino también durante el desarrollo del mismo. Estamos hablando que en una constitución hay muchas formas de manifestación de la voluntad del poder constituyente. Este no queda de modo alguno encadenado ni limitado, pues la fuerza de su poder arranca de la misma voluntad popular. ¿Por qué es ilimitado? En pocas palabras, es ilimitado porque al ser un poder que precede a la constitución del Estado, no hay ninguna organización salvo las mismas barreras éticas, ideológicas y derivadas de la voluntad popular, son los únicos limitantes que va a tener el poder constituyente. Ahora, ¿cuáles son las características del poder constituyente? Bueno, la tercera característica del poder constituyente es que su ejercicio no se agota una vez que dicta la constitución del Estado. Permanece en estado de latencia, apto para ponerse de nuevo en movimiento cada vez que sea necesaria la revisión de la constitución, ya sea en forma parcial o la dotación de un nuevo texto organizativo del Estado. Ahora, debo aclarar que esto ya está adaptado a nuestro sistema jurídico, porque obviamente esta tercera característica no podría aplicarse a una constitución rígida como la norteamericana, porque en aquel sistema la única forma de romper el orden constitucional sería a través de una revolución o un golpe de Estado, un acto fundamental que rompiera el orden emanado de ese documento constitucional. Ahora, hablemos del poder constituyente originario. El poder constituyente originario, como ya lo dijimos, antecede a la constitución del Estado. Y es lógico porque el poder constituyente originario, su función es dotar al Estado de una constitución. Parte de un vacío constitucional que se crea al quebrantarse la vigencia de una constitución. ¿Cómo quebrantamos la vigencia de una constitución? A través de un golpe de Estado o una revolución. Un determinado orden constitucional que también hubiese quedado, eh, ¿cómo puedo decir? O a través de alguna situación en el cual un orden constitucional ya no respondía a las necesidades del pueblo y esto hubiera derivado en que se tenía que romper el orden de aquella constitución a través de un movimiento o un golpe de Estado. Bueno, su misión, como ya lo hemos dicho, es constituir las nuevas bases del sistema político y en consecuencia elaborar una nueva constitución. Ahora, ¿por qué tengo aquí de este lado la constitución de 1917? Recordemos que la constitución de 1917 es la conclusión de un periodo revolucionario, es decir, la constitución de 1917 nace de la ruptura de la vigencia de la constitución de 1857 a través del estallido de la Revolución Mexicana. Ahora, hablemos de otro poder que se llama el poder constituyente constituido. Este se encuentra en una situación intermedia entre el poder constituyente originario y el poder legislativo. El mismo está prescrito en la Constitución como un mecanismo de reforma que evita el rompimiento del hilo constitucional. ¿Cómo rompemos el rompimiento de la vigencia de la Constitución? Pues permitiendo que la Constitución se adapte a la evolución de la sociedad, a la evolución del tiempo y a la evolución del derecho. Es un poder constituyente encausado dentro de la función del mismo Estado. Ahora, veamos una pequeña tabla comparativa entre el poder constituyente originario y el poder constituyente derivado. Ahora, por contraste el primero,
tiene como titular al pueblo o a la comunidad. En segundo lugar, tenemos que funda un Estado o que cambia la constitución de un Estado luego de una revolución. Esta segunda hipótesis es en donde se encuentra México. Luego tenemos una tercera hipótesis que es llamado también poder constituyente absoluto. Y recordemos que es absoluto porque no tiene precedente de alguna autoridad que pueda regularlo, porque el poder constituyente precede a la constitución o al funcionamiento del Estado. Del otro lado tenemos al poder constituyente derivado o también el poder constituyente constituido. Bueno, este poder, cuyo ejercicio está regulado y limitado por el poder constituyente originario a través de la Constitución. Es decir, el poder constituyente derivado solamente va a poder hacer lo que el poder constituyente original le determinó. Es decir, si el constituyente originario determinó que la facultad del poder legislativo es la de emitir las leyes, el poder legislativo no podrá, por ejemplo, realizar funciones propias del poder judicial, porque el constituyente originario limitó al constituyente derivado a que solamente se ateniera a las funciones que la Constitución establece. Bueno, el poder constituyente derivado también es llamado el poder constituyente reformador. Sin embargo, en nuestro sistema jurídico le denominamos de otra forma. Ahora, hablemos un poquito de la Constitución mexicana. El orden constitucional de la Constitución de 1857 fue roto por un movimiento revolucionario. Recordemos que ese movimiento revolucionario inicia con la publicación del Plan de San Luis de Francisco y Madero, que convocaba al pueblo mexicano a levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y posteriormente, el poder constituyente tomaría su función primigenia para elaborar una constitución, teniendo en cuenta que la Revolución Mexicana rompió la vigencia de la Constitución del 57 y se generó el vacío constitucional necesario para que el constituyente volviera a surgir. Entonces, de la mano de Venustiano Carranza y el ejército constitucionalista, se establece el poder constituyente original con la finalidad de brindar al Estado un nuevo texto constitucional. No era la extinción de una forma de gobierno, sino solamente la reformación o brindar una reforma al Estado a través de dotar al mismo de nuevas reglas y un nuevo texto constitucional. Ahora hablemos un poco de la fundamentación jurídica. El artículo 39, que es muy famoso, habla sobre la soberanía popular. El artículo 39 de nuestra Carta Magna dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Recordemos la condición para que el constituyente derivado pudiese reformar la Constitución. Y ese era que el pueblo debía ser depositario de la soberanía popular. Y al ser el legislativo representante del pueblo, entonces el poder legislativo era el único facultado para modificar la Constitución. Ahora, el artículo 40 dice, es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y encontramos el artículo 41, que habla sobre esa representatividad que gozan los poderes de la Unión al respecto de la soberanía del pueblo. El artículo 41 nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Bueno, conforme a este artículo 41, nos dice que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. ¿Cuáles son los poderes de la Unión? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, al nombrar al legislativo depositario o que el pueblo ejerce a través del legislativo la soberanía, entonces es el Congreso de la Unión el indicado para poder reformar la Constitución. Bueno, hablemos de las limitaciones al poder constituyente. Sin embargo, antes de entrar debemos hacernos la pregunta, ¿tiene el poder constituyente limitantes? Pues la respuesta es sí. Sin embargo, aquellas no tienen un carácter directo, sino que solamente las restricciones que se dé el poder constituyente tienen que ver con derechos naturales, derechos fundamentales, principios éticos y por la sencilla razón de que los derechos del hombre valen como anteriores y superiores al Estado. Bueno, continuamos. El poder constituyente derivado ya es limitado desde su origen. Sus límites pueden estar dirigidos al Congreso en la etapa de declaración de la necesidad de la reforma. ¿A qué se refiere esto? Estamos hablando del poder constituyente constituido, que son aquellos que emanan del poder constituyente original. Lo que nos dice aquí es que ese poder ya es limitado por su naturaleza. Sin embargo, también encontramos que límites como tal van a ser de naturaleza ética, conforme a valores, conforme a ideologías, y los límites impuestos por el constituyente originario son los que se aplicarán al constituyente constituido. Bueno, hablemos sobre diferencias entre los poderes de la Unión. Bueno, diferencia entre poder constituyente y poderes constitutivos. El poder constituyente es la base, es la raíz de los poderes constituidos, que no pueden ni limitarlo, ni dotarle de una demanda, de una determinada configuración, perdón, ni dotarle de una determinada configuración. ¿Esto por qué? Volvemos a lo mismo. El poder constituyente precede al Estado. El poder constituyente emana la constitución de un Estado. Entonces, por su naturaleza, es limitado. Entonces, tras su desaparición, nacen los poderes constituyentes constituidos. Y aquí es donde se puede decir que estos poderes nacen limitados, es decir, deben seguir paso a paso las disposiciones que la Constitución marca para su ejercicio. El poder constituyente
descansan todas las facultades y competencias constituidas y acomodadas en la Constitución. Ahora hablemos de la diferencia entre poder constituyente originario y poder constituyente constituido o derivado. El poder constituyente originario antecede a la Constitución, parte de un vacío constitucional, el cual fue quebrantado a través de un golpe de Estado o una revolución. Un determinado orden constitucional y su misión es construir sobre nuevas bases el sistema político y en consecuencia elaborar una nueva constitución. Ahora hablemos del constituyente permanente. El constituyente permanente se le llama también el poder de revisión de la Constitución. El constituyente permanente es y como ya ha quedado claro, ¿qué es el poder constituyente y su diferencia con los poderes constituidos? Cuando se elabora la Constitución, la diferenciación en tiempo también queda clara, ya que el poder constituyente elabora y al finalizar su labor desaparece para dar paso a los poderes constituidos, como ya hablamos. Ahora, la doctrina de nuestra Constitución o la doctrina constitucional mexicana llama poder constituyente permanente al poder revisor de la Constitución, que es un poder creado por ella. Se trata de un órgano revisor cuya competencia es precisamente reformar de forma total o de forma parcial la Constitución sancionada anteriormente vigente. Ahora, el constituyente permanente. Finalmente, hablemos en dónde aparece mencionado el constituyente permanente. Bien, aparece en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el que señala lo concerniente al poder constituyente permanente, ya que refiere, por ejemplo, dice la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Luego necesitamos la siguiente condición que se requiere. Bueno, pues nos dice el artículo 135, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, lo apruebe. Pero no solo eso, como estamos en un modelo federal, también hay una tercera condición, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. Es por eso que cada reforma constitucional se vota en el Congreso de la Unión y es mandada a los congresos locales de cada estado para ser ratificada o rechazada. Bueno, jóvenes, este es el fin de la clase. Eh, pueden activar sus micrófonos. Bueno, consideraciones finales. Lo que vimos aquí es de que el poder constituyente es un poder que se puede decir que es el que crea el Estado. Entonces, como es un poder que crea el Estado, no podemos suponer que tenga algún tipo de regulación. Como lo vimos, el poder constituyente, las únicas regulaciones que tiene son meramente ideológicas y morales, así como éticas de las personas que son de la comunidad o que pertenecen al lugar donde se rompió el, el orden constitucional, ¿no? También tenemos que entender que los poderes que derivan del poder constituyente es el poder constituido. Entonces, una vez que el poder constituyente, que es el poder originario emanado del pueblo, crea una constitución, el poder constituyente se disuelve.
y automáticamente emana el poder constituido, es decir, emana un poder ejecutivo, un poder legislativo y emana un poder judicial. Poderes que van a funcionar conforme a las reglas que el poder constituyente originario determinó. Ahora, como son poderes secundarios que nacen limitados por la acción misma del poder constituyente, ellos no tienen la facultad por sí mismos de mover ninguna disposición contenida en la Constitución. Sin embargo, y esa fue una idea rusoniana, Jean-Jacques Rousseau, que fue el que escribió el contrato social, él determinó que debido a que el poder legislativo se encontraba conformado por representantes populares y que el pueblo es el depositario de la soberanía en los estados modernos, entonces los diputados eran los facultados para ejercer esta tercera derivación del poder constituyente, que es el constituyente permanente o el poder constituyente de revisión de la Constitución. Ahora, una vez que se ha determinado la necesidad de modificar la Constitución, se deben de cumplir los requisitos del artículo 135. Y tenemos que tener una mayoría considerable en la Cámara de Diputados, tenemos que tener la venia de los congresos estatales y solamente si estas condiciones se cumplen, entonces tendremos lugar a la reforma de la Constitución. Recordando que la reforma de la Constitución es la forma, al menos en nuestro sistema jurídico, de que la Constitución no deje de tener vigencia, no deje de estar actualizada y no deje de responder a las necesidades particulares del tiempo en el que está vigente. También, y es necesario decirlo, se crea por la necesidad de intentar evitar un movimiento que rompa el orden constitucional y que entonces obligue al Estado mexicano a llamar de nuevo a un Congreso Constituyente. Bueno, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda? Uh-huh. ¿Nadie? Bueno. Bueno, pues si nadie tiene dudas, entonces lo único que me queda pues es ya dar por terminada la clase. Solamente ya para finalizar, decir que voy a subir un par de lecturas para que ustedes puedan revisarlas referentes al tema que acabamos de ver. De la misma forma, quisiera yo decirles que estén al pendiente porque voy a subir algún tipo de actividad. Y de nuevo les digo, no creo poder hacer algún tipo de información resumida, pero intenté ahorita en la última etapa de clase proveer algún tipo de información resumida de todo lo que es el poder constituyente, el poder constituido y el poder constituyente de revisión, ¿no? Entonces, nada más, jóvenes, decirles que se cuiden mucho, ya saben las recomendaciones de siempre, no salgan si no es necesario y esperemos que todo pase pronto y espero verlos pronto en el salón de clase. Hasta luego.